yo hacía cosas como rituales, llamémoslo así. Entonces me dijeron que si yo repetía el Padre Nuestro 3 veces antes de acostarme, Dios me iba a revelar eh, los, los números de la lotería. Hay que hacerlo esta noche. Hola, mi nombre es Camila González, esto es Cosas de Cristianos y el día de hoy estamos en una nueva sección, podría llamarse un nuevo podcast que pensé en llamar Café con Mamá, pero no sabemos si siempre vamos a tener café, entonces le llamaremos Conversaciones con Mamá. Así que les quiero presentar a mi mamá, Tardes con café. Tardes con Café puede ser. Mi mamá se llama Silvia Natalie, no sé, o Silvia o Natalie. Silvia Natalia García Rodríguez. Pero ¿cómo No, te cualquiera. llamamos? Silvia. Silvia, bueno. Mucha gente la conoce como Silvia, mucha gente la conoce como Natalie, pero ahora es Silvia porque ya han pasado los años. Eh, Mi mamá es artista. Algunas de las cosas que ven en el fondo son hechas por ella, entonces no estamos en un momento de publicidad, pero si sirve de publicidad, es bienvenido. Y el día de hoy queremos compartir, vamos a hablar, Hola, buenas tardes. bueno, sí, que han crecido en la fe. Nosotras no iniciamos en el cristianismo, nos hicimos cristianas hace como 10 años más o menos. No nacimos. No nacimos en el cristianismo. Ok. Eh, Desde el 2012, más o menos. Ajá, entonces es como, bueno, un poco de cómo ha sido este camino, que hemos aprendido mutuamente. No ha sido fácil, eh, pero también es como entre las dos hemos podido fortalecernos mutuamente en la fe. Entonces, la idea es esa, que la gente... Esperemos que pase la ambulancia. Eso Después lo lo corta. cortamos. La idea es que podamos tener este espacio en donde podamos edificar a las personas, a ayudar a otras personas, traer mensajes de vida. Y tenemos las dos un profundo anhelo y deseo de poder ayudar a muchas personas de forma espiritual, también física, si nos es posible en algún momento. Y en el caso de mi mamá, ella tiene un llamado a la misericordia, a ayudar a las personas que tienen corazones quebrantados, tal vez. Entonces, la idea es aprovechar este espacio. Y me gustaría iniciar preguntándole a mi mamá o pidiéndole que nos cuente un poco de su testimonio. Si se le olvida algo, yo le recuerdo. Bueno, voy a empezar un poquito atrás. ¿Cuántos años tienes? 51 cumplidos. Yo tengo 26. Bueno, bueno, voy a empezar un poquito desde mi madre, ¿no? Pues mi madre se quedó solita, digamos, es separada, no, mi papá no partió pronto, pero estaba separada. Se separó de mi papá desde más o menos yo tenía 9 años. Ella siempre nos mostró el amor a Dios. ¿En qué sentido? En el trato que ella tenía con nosotros. Era una mujer con 7 hijas, niñas, todas mujeres. Entonces, el cual pues se educó para trabajar en una empresa por el amor a mi papá. Mm, Mi papá dijo que no trabajara, entonces ella se dedicó a nosotros. Entonces, por lo mismo, cuando hubo esta ruptura, después de grande supe que sí se desanimaba, pero como era una mujer tan fuerte y tan inteligente, ella todo lo escribía y nada, siempre nos mostró esa mamá dulce, la mamá de que todo se lo va, propiamente como dice uno, ese dicho que dice uno que se quita el pan de la boca, yo creo que mi mamá sí dejaba de comer por darle nada a nosotros. Eran 7 hermanas. Éramos 7, Bueno, sí. son 7 hermanas. Somos 7 hermanas. Yo soy la menor de 7 hermanas. Entonces, Espera un momentico, voy a como... Es que salgo mucho yo y te estoy cortando un poquito, entonces voy a correr otro poquito bueno, para hacia donde estás. bueno, entonces, pues yo tampoco tengo un mal concepto de mi papá. Pues, no sé, desde niña entendí que las personas, entendía en ese momento, no sé qué me haría entender que mi papá estaba equivocado y ya lo tomaba así.
Al principio yo creo que pues como todo el mundo extrañaba al papá, pero después de ver la actitud de mi mamá, yo creo que se me olvidó pronto, a mí en mi caso, no, yo sé que mis hermanas sí se afectaron unas más que otras. Mi mamá era de las que, teniendo 7 hijas, nos levantaba todos los días con el desayuno en la cama y nos decía buenos días, mire tan bonito que está el sol, abría las ventanas, tenía una actitud tan positiva que pues yo nunca, y cuando renegaba, pues tenía la razón, porque sí, éramos 7 mujeres fuertes, porque no, de carácter fuerte, santanderianas, bueno, rolas santanderianas, criadas allá y acá, nacidas allá y acá, pero de fuerte carácter y todas muy diferentes. Entonces, de gustos diferentes, entonces en pleno desarrollo, como les digo, yo tenía de 9 a 11, ya ni me acuerdo, creo que fueron 9 años. Entonces, tomen en cuenta, cada una se lleva como 2 años de diferencia. Entonces, en plena adolescencia, en plena de todo, tuvo que lidiar con novios, porque sí, afortunadamente todas salimos muy bonitas y muy pretendidas. Entonces, bueno, ella siempre nos mostró algo, nos hablaba de Dios, nos sentaba en las noches, era muy inteligente, yo vuelvo y lo recalco, porque nosotros no teníamos ni para pagar la luz. Y entonces mis hermanas tocaban guitarra y cantábamos, echamos chistes y nos asustábamos y todo, en la oscuridad aprovechando nos hacía hacer tareas en la tarde y en la noche siempre. Entonces, entre esas, con una vela ella nos leía la Biblia. Nos leía la Biblia, algo pues que con el tiempo entendí que fue gracias a ella que pues que nosotros estamos en este camino. Ella siempre buscó en Dios yo siempre depositó todos sus miedos, sus dudas, todos sus problemas en Dios, porque tuvo muchísimas necesidades y como les digo, y ella siempre nos obligaba a ir a misa. Yo era muy ajena a ir a misa. Como era pequeña me tocaba entrar a misa. Entonces ya cuando tenía como la opción de no entrar, que tenía como 14 años, al frente de la iglesia había un parque. Entonces yo me quedaba en el parque jugando y montando y molestando. Y a la hora de leer la palabra, yo entraba corriendo. Entraba corriendo porque mi mamá llegamos a la casa y nos decía que decía la Biblia, que era, de que nos habían hablado y nos preguntaba. Y no solo eso, sino qué consejo nos había dado el padre, entonces no nos podíamos equivocar. Porque, no sé, bueno, el hecho es que, entonces, bueno, pero yo siempre le veía que ella no era, digamos, de las que repite, de las que se dicen allá arrodíllese y se arrodillaba, ella siempre le gustaba como involucrarse, profundizarse. Preguntar, entonces eso la inquietó a buscar muchas religiones. Entonces, en ese recorrido íbamos nosotros detrás. Pues la mayoría ya estaban más maduras, llamémoslo así de una manera, ya tenían su convicción. Y yo soy la menor, yo creo que las menores fuimos, porque la mayoría fueron creciendo y fueron saliendo de la casa. Ya se casaron, bueno, estudiaron. Y nosotros las pequeñas nos quedamos con ella, de hecho, las 4 últimas. Entonces, nada, recibamos a todo el mundo en la casa. En la casa siempre había alguien, Y se siempre... le quedó esa costumbre, porque después también fue así por mucho Bueno, tiempo. sí, me quedó la costumbre de las visitas. Entonces nos acostumbramos a estar siempre con mucha gente. Mi mamá a todo el mundo recogía, a todo el mundo le daba almuerzo. Tuve primos lejanos, primos cercanos, amigas, primas de ella, vecinos, cuidando a los niños, cuidamos a los niños de los vecinos. Bueno, yo no tanto, la verdad, yo era medio alejada, bueno, bastante alejada de los niños, mis hermanas sí eran más. Yo siempre trabajé, desde chiquita trabajé en todos los almacenes, sabía hacer de todo, aprendí a hacer de todo. Bueno, entonces ellas sí se quedan en la casa, eso. Ellos leían las historias, en la casa siempre hubieron historias bíblicas, hubieron libros de David, de Noel, de todo, esas eran las historias de mis sobrinitos, las que leían a ellos. Bueno, pasó el tiempo, yo siempre tuve inquietud por lo de Dios. Lo que más se sembró en la casa fue los testigos de Jehová, porque era algo, los testigos de Jehová, si ustedes saben, de la palabra saben mucho y se basan mucho de la Biblia. Entonces, bueno, nos quedamos con los testigos de Jehová. Pasó así, pero no había un cambio en nosotras. Teníamos conocimiento de la Biblia, pero nosotros no teníamos un cambio. Sí, no éramos mujeres malas, nos cuidábamos,
tratamos, no robábamos, no, bueno, Pero tratamos de mantenernos firmes, como llaman. te hago esa pregunta porque eso pasa mucho, o bueno, no sé, digamos desde tu perspectiva. ¿Cuántos años tenías más o menos cuando tu mamá inició como a estudiar con los testigos de Jehová? Eso fue un trayecto como de los 15 más o menos, sí, sí, los 15 ¿Y se, hasta los casi 20. y se veía eso como forzado o se veía como... Porque, o sí se veía, o sea, sí se sentía como algo interesante aprender la Biblia, Yo entendí o fue un golpe, un choque, no, o... no, en mi caso, vuelvo y repito, porque Sí, no pues uno, todos, no todos, no pasó igual en todos, me imagino. Bueno, ellas eran mayores que tú también. sí, no, y sí, no. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, como siempre tenemos el amor a Dios, yo creo que ninguna Se negó rechazaba, abiertamente. exacto, ninguna se rechazaba. Pero estábamos en la adolescencia, entonces es difícil, digamos, sentarse, escuchar a una persona y de verdad prestarle atención. Ujú. Ahorita volviendo a mis antepasados o a mi adolescencia, yo entiendo que éramos muy inteligentes, que todas grabamos muy bien y que todas repetíamos muy bien. Bueno, no todas, porque ahorita sí hay una que otra que todavía dice, usted no sabe eso y usted no lo supo. Bueno, entonces ahorita está, o no sé si se lo olvidó. Bueno, el hecho es que yo me acuerdo que yo sabía todo y lo entendía, Ujú. pero a la hora de hacer las cosas a mí se me olvidaba. Entonces yo decía, pues más susto me daba porque decía, soy descarada. Claro, porque ahí donde dice uno, ¿será que yo soy hipócrita? ¿Será que? Entonces donde dice uno, bueno, no era el tiempo, no era el momento, no era la circunstancia. De pronto, como habían otras situaciones ajenas, nosotros nos concentramos en otras cosas. En mi caso, yo me concentré en trabajar y eso. Entonces, no lo supe aprovechar. Dicen que en la vida no debe uno arrepentirse de cosas, pero yo, que si me voy a arrepentir de una, sí tengo muchas cosas que arrepentirme de las cosas, es no haber aprovechado más ese tiempo, no Ok. haber tomado en serio, pero es como uno se acostumbra, ¿no? De pronto era como la forma de uno de sostenerse, pero se distraía uno en otras Ujú. cosas. O sea, pero ahorita tú lo miras hacia atrás, bueno, sí, obviamente uno, a mí me pasa, o sea, muchas veces uno dice como, bueno, yo pude haber empezado más temprano a obedecer o a hacer esto, o a creer de esa forma, o pude haberme evitado muchas cosas, tal vez. Pero si tú miras como el camino, a lo largo igual no sientes que todo ha sido también como por una construcción hacia algo, o sea, como No, tú dijiste, sí, como que no era el momento y no yo creo que sé. todos los procesos son diferentes, empezando Ujú. por ahí. Eh, yo me considero una persona muy distraída, al mismo tiempo muy inteligente. Entonces, sí, entonces tengo esas dos cuestiones. Entonces, Yo ¿qué me también. pasaba? Yo ¿Qué? también. Entonces, ¿qué me pasaba en ese momento? La verdad, bueno, eso también lo venía entendiendo. Bueno, los procesos de Dios son perfectos, uno. Dos, que con la oscuridad, con el mal, con Satanás, como lo llamemos, él también trata de distraerlo a uno y le pone una cosa, uno al frente que le da a uno como embobamiento. Ujú. Que tú puedes entender las cosas y ver las cosas, pero de verdad que mucho las puedes, Vivirlas. pero Sí. vivirlas no las tienes. De hecho, Ujú. estás como marcado ahí, pero no las tienes. Sí, eso Y pasa eso es lo mucho. que, y eso es, yo sí se la he hecho culpa, le he hecho la culpa, se la he hecho culpa, le he hecho la culpa a que eso hace él, porque es que yo me he chocado con muchas personas y uno les habla ahí. Y uno ve que hasta Dicen, los ojos se sí, le sí, voltea, sí, 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 le sí, llevan la sí, cuerda, sí, 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 ¿qué? pero... Ya después me dicen así. Y Que, para uno muy pausa, fácil. eso me acuerda. Nosotros conocimos a una persona que estábamos aprendiendo a conducir y esta persona iba en dirección a la pared. Íbamos todos en el carro. Y le decíamos, no vamos a decir nombres, pero le decíamos, hey, vas hacia la pared. Y era como, ah, sí, sí, sí. Y no Ya contra frenaba, la no pared y no frenaba. giraba. Y yo creo que así es muchas veces uno en la vida. O sea, sí, 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 pero No, voy en dirección a la de pared. verdad no somos conscientes de las cosas que hacemos, no frenamos, mejor dicho. Hoy nos acostumbramos a que entre por aquí y sale por aquí. Ujú. Uno con el tiempo empieza a asimilar las cosas. Bueno, hubo momentos cuando uno desafortunadamente está en el dolor, ahí sí de rodillas y cae ante Dios.
de rodillas a cada uno. Mucha gente, bueno, claro que hay personas que solo en la felicidad y solo cuando tienen llegan a buscar a Dios. También. En cambio, entonces uno se consagra. Y en medio de todo yo hablaba de Dios, de todas las barrazadas que hacía, siempre hablé de Dios. En el colegio era la puritana, era la... Entonces no tenía coherencia, no era coherente con una cosa y la otra. Y eso no fue fácil, eso no fue fácil porque así duré hasta mi adultez. Entonces ahí donde digo yo, Dios mío, y todavía digo yo, Señor, yo le pido a Dios todos los días que me madure, que me madure, porque pues definitivamente entendí que una de las implicaciones a la falta de entendimiento era la inmadurez, la insensatez. Bueno, entonces nada, salí de la casa, al papá de mis hijos, eh, le traté de meter la Biblia así a la fuerza, casi que con látigo, pues en ese momento yo era feliz que él leyera el libro sabiendo que pues él pensaba en todo menos en no. En Biblias. Sí, y pues para completar, entonces salimos una pareja muy, cada uno por su lado, muy, en muchas cosas, digamos, sobre todo en ese sentir. Bueno, Ideologías, o como idea de la vida, no sé, como... no sé, nosotros, empezando que para mí pues, es supremamente importante tener una pareja con que se pueda conversar. Entonces con él no conversaba. Entonces éramos, en ese caso, porque digamos de pronto con gustos de las casas, con entendimiento para organizar cosas, eso no había problema. Es que nosotros no teníamos problemas por eso. Era por el relajo de vida de él. Entonces, Aquí, entre paréntesis, hoy en día, gracias a Dios, gracias a Dios él mi también papá conoció a también. Cristo y está caminando con él. Gracias a Dios sirvió Ese mis es otro arrolladas, testimonio. las arrolladas. Que Más se adelante puede hablaremos de eso más profundamente. Ujú. Bueno, cuando uno anda, ¿qué he aprendido yo de Dios? ¿Sabe qué me ha cambiado? Porque yo reconozco que yo he sido muy manipuladora, por lo muy inteligente, reconozco que el de las cámaras mías no sabía, yo he sido muy manipuladora. Tengo la capacidad de no decir sí y hacer otra cosa, no, sino de enredar. Mm. Entonces, esa falta de madurez. Entonces, en un momento de mi vida, una crisis muy grande, económica, porque sí, sí, ha sido económica, casi todas mis crisis así han sido económicas, y es que yo no soy una persona, no me considero una persona amante del dinero, y pues, muy, como dicen, las mañas de trabajar, mucho, de inventar, de crear, de hacer y eso. No me es fácil tampoco eso, porque digamos, el arte sí, pero ir a promocionarlo, eso es una cuestión que siempre me he esforzado. En ese momento entendí que, que tenía que obedecer. En ese momento de crisis con mis hijos pequeños, con alejada del papá de ellos, eso empecé a hacer, a reunirme, a buscar personas, a ir a la iglesia y a implorarle a Dios que me hablara como si yo no entendiera, como si yo fuera especial. Bueno, no sé si soy especial, pero como si yo fuera especial. Entonces, en ese momento Dios me hablaba muchísimo, de frente, casi que mejor dicho, me hacía pom pom, y yo aún así quería insistir en lo que yo creía. Pero más o menos, aquí, No, ¿cuándo fue eso? O sea, hartos años. sí, porque yo estoy haciendo cuenta de empezó eso. empezó un cambio como a los 32. Ok. Entré en una relación ajena. Entonces, no me metí con nadie ajeno. Entré con una relación con una persona. Aclaro, ¿no? Una relación o sea, bueno, digamos, No. no, fuera de los designios de Dios, por así Sí, decirlo. no, de pronto sí hubiera sido los designios, pero es que uno todo lo va a querer hacer a su manera. Y pueden ser las cosas que de pronto se le presentan, pero si uno no sabe caminar, uno Sí, cree. no fue hecho de Uno la forma daña, correcta. exactamente, puede dañar las cosas que de pronto sí están en el camino, pero uno las daña porque las hace a su manera. Bueno, esa relación no fue tan terrible, pero sí aprendí mucho, pero se afectó mucho a mis hijos. Y yo en ese momento, pues, no lo vi. No es que no lo vi, me dice la incrédula, no lo vi, de corazón no lo vi.
Pero con el tiempo yo iba buscando a Dios y viviendo esa situación y en esos problemas y yo seguía buscando a Dios. Es que hay algo que me gustaría mencionar y es porque, y eso lo hemos hablado varias veces entre nosotros. Yo tengo un hermano, no tenemos un hermano, ya tengo un hijo, ya tengo un hermano. Ah, y hemos hablado del tema y es de que muchas veces, o más bien yo lo veo así, yo me veo a mis 26 años, también me veo muy inmadura en muchos aspectos. O sea, y mi mamá de hecho me dice, a tu edad yo ya tenía, yo ya los tenía a ustedes. Y yo digo, o sea, ¿qué es tener que cuidar de otra persona, tener que criar a otra persona? Obviamente no es algo fácil. Difícilmente yo soy capaz de manejarme a mí misma, o sea, sí. Pero entonces es como, yo pienso, y eso es lo que creo que pasa más. Hoy en día la mayoría de personas no quieren tener hijos, y eso es otro tema. Pero, digamos, mirándolo a la época antigua, mirándolo incluso con tu mamá y con tu papá, y como yo creo que simplemente muchos de los problemas eran justamente eso, inmadurez, o sea, eran como niños teniendo niños, y eso es bastante complicado. Sabes que yo pienso una cosa, que eso también depende como del corazón. Y uno se alimenta de las cosas de Dios del Mm, corazón y va creciendo. Mi mamá se fortaleciera con Dios. mm, O sea, en la religión que estuviera eso, ella aprendió a conocer a Dios. Quería conocerlo, porque no era seguir ritos, seguir sí, religiosidad, seguir nada. obedecer Ella por sabía, obedecer. obedecer puede obedecer. Entonces, el conocimiento que Dios era bueno, no, todo lo que dice la Biblia, eso la fue ella enriqueciendo y se mantuvo de pie. Cuando yo antes de casarme, era muy silenciosa Mm, de palabras, pero de hecho no. mm, Entonces yo no puedo decir que pues que era una niña muy virtuosa porque era muy callada y todo, pero era muy, como vuelvo y le digo, tenía, no sé, siempre tuve una mente muy ágil, muy llena de muchas ideas, pero desde chiquita aprendí una cosa, autocontrolarme. mm. Autocontrolarme porque yo siempre entendí, Y yo siento que eso de alguna forma ella me lo dejó a mí, porque yo siempre entendí hay muchas que, cosas donde, sí, o sea, yo tengo la capacidad de ver el límite y no es porque, ay, no, es que yo soy, o porque no. me lo exigieron, o porque no sé qué, o eso no es verdad. Yo siempre he dicho, he tenido el concepto que si uno quiere tener algo, uno debe, si las cosas funcionan bien, uno debe tener sus parámetros, sus Mm, límites, sus reglas, su organización. mm. Entonces, de mí Y yo- podían salir cosas locas y tuve una imaginación y un acoso mental hasta no hace muchos años. Entonces, y siempre corta y siempre no sé qué, y siempre donde sale eso, y siempre sufre, siempre. O sea que dije un día, ya, Dios mío, tú me conoces, perdóname por todo lo que me pasa por la cabeza, y ayúdame a concentrarme en las cosas que verdaderamente son. Entonces yo vengo chiquitica, digo yo, chiquitica nunca fue mentira, desde joven. Entonces vine desde joven a, a entender eso. Y yo, me han costado las cosas. pero yo creo que también eso es lo que hablamos, eso es algo cuando Dios deja la semilla desde el inicio en uno, y ese es el famoso temor de Dios, o sea, que por mucho que pasen cosas y que uno se vea tentado en ciertas cosas, o por mucho que hay un conocimiento, no solo, o sea, y el temor no es el miedo, no es, No, ay, Dios no. me va a castigar y me va a mandar al infierno, Bueno, yo sino sí lo pensé. bueno, a veces es necesario pensarlo. No, sí, yo sí lo pensé hasta que bueno, eso en el estudio, de estudio en estudio, de palabra en palabra, todo va saliendo y todo va entendiendo. Y es Se va importante entendiendo. también recordarlo, porque si no, entonces pasamos por lo que se conoce hoy en día como el Evangelio Light, todo es permitido y todo se puede hacer, o sea, es necesario también recordar que sí hay una consecuencia, pero también es el respeto que se genera, que Dios mismo le va poniendo a uno desde Sí, el inicio, y yo creo que así uno no lo vea de esa forma en el principio, eso es amor, o sea, el amor que Él pone en uno hacia Él, porque pues es como que la forma de respuesta de uno, ese respeto yo lo considero sí. que nace desde el amor, ¿no? Bueno, yo Desde, también considero que cuando hay amor también se corrige. ujú, También no, pues no se castiga, pero bueno, también se castiga. De hecho, llamémoslo castigo, porque sabemos que Dios no castiga, pero son consecuencias de los mismos actos y uno le toca vivir esas consecuencias. yo leí mucho sobre eso en un libro de C.S. Lewis, el de Narnia, que él habla de eso, de que el amor de Dios es un amor que es perfeccionador, porque
Él obviamente no nos va a dejar así como estamos porque no estamos bien. O sea, nosotros como seres humanos no estamos bien. Y ese amor no es un amor que dice, o sea, sí, te amo como eres, pero sí te quiero corregir. Y es lo que la mayoría de veces uno quiere como olvidar, ¿no? Y es como, justamente como tú dices, y Bueno, cuando hay amor uno quiere corregirse. otra cosa que aprendí es que Dios no se guarda nada. Uno cree que sí, que Dios le se la pasó y que eso se olvidó. Y no, y uno trata de no repetirlo. En mi caso yo trato de lo que de verdad me supo amargo, me supo feo, trato de no volverlo a repetir. Entonces, que sí me ha enseñado es a no guardar las cosas y corregirlas. Mm. Insistir hasta quitarme el asunto que me está Ah, sí, martirizando, porque para si no no se repetirlo. hace una No lo, raíz. exacto. Cuando uno hace eso, lo que hace le hace mal al cuerpo, al alma, al espíritu, a Es todo lo que se llama. como pintar la pared que tiene una grieta y luego va a Exacto, volver a... tapar ahí como cuando hemos pasado a unas casas que colocan papel higiénico, ponen el hueco y le echan, le echan cinta y la pintura. Y yo digo, pero ¿qué les cuesta de verdad echar el resán? Y Sí, porque igual va bueno, a volver a salir eso esa... vuelve y sale, eso vuelve y flota. Entonces ha sido una constante, lo llamo lucha porque ha sido un esfuerzo sobrenatural, no una lucha porque me he enfrentado a algo mortal, no. Sí, a veces siente uno que se va a morir, que no aguanta más, que las fuerzas no le dan, pero eso ha sido constante. Ay, yo digo, ¿por qué me arrepiento de no haber recibido? Porque tengo 51 años y yo hubiese querido que, a entender eso hace mucho tiempo. Sí lo entendía, pero no sé por qué en un momento uno cuando viene la tentación, cuando, bueno, en todos los sentidos, de, digamos, sentimental, mental, eso, uno cae. ¿Para qué? Pues estar lidiando con esas cosas después. Entonces, pero ya con el tiempo entonces uno empieza a ver Pues, que no reincide uno en eso, cuando uno lo trabaja y eso va sanando, eso va sanando, entonces no le vuelve a llegar. digamos, Ya Dios le dice, bueno, esto está como bien, dejémosla tranquila, ya no necesitamos que cambie, que ya está entendiendo, ajá, y entonces como que le se ayuda a libera uno a uno. quitar justamente esa área de la vida que es la que a uno le pesa. Yo creo que también eso va porque, o sea, yo creo que todos lo hemos tenido, o todos los que nos llamamos cristianos y que estamos como en este camino de obedecer, de hacer lo mejor posible, de ser transformados, es que tuvimos en un punto un encuentro personal, porque antes de eso, de eso no, o sea, si no es por el toque del Espíritu Santo, no nace en uno el cambiar, así uno lo sepa, así uno Bueno, conozca la también, verdad. sí. Y también hay mucho, y pasa mucho, que hay momentos en donde uno es consciente de ese error o de eso que está fallando y uno quiere cambiarlo, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Y así uno, digamos, También si esté yo te orando. dijera que hay gente que no tiene no se dan ni la oportunidad de reconocerlo. Bueno, es que ya es otro. Sí, no analizan, no se sientan en ningún momento, pues yo no lo hago todas las noches, pero yo sí, hay momentos y digo, uy, yo hice esto bien, entonces ahí donde uno ve que, Pero pues, yo que creo que están eso es más lo que cogidos de conocemos los creo. como discernimiento, Bueno, convicción de pecado, que también yo creo que eso es algo que hace el Espíritu Santo en uno, o sea, cuando uno busca más y más y más, y no es un castigarse a uno mismo eternamente, ¿no? Ay, yo sí, esto y esto y esto, pero sí evaluarse, como decía el rey David, examina mi corazón y muéstrame tus sendas, o sea, y es como ponernos en esa posición de examinar nuestro corazón y no tomarlo todo, darlo todo pues por yo hecho. creo que una de las funciones que nosotros tenemos, porque es que la conversión la hace el Espíritu Santo, nosotros ponemos la semilla, pero una de las cosas que nosotros tenemos es como despertar ese deseo a que las cosas, a que las personas tengan ese deseo de abrir capacidades. Entonces, ¿qué le toca a mamita? Coger y leer y martillar hasta que le entre. Mm. Investigar. Es como cuando uno estudia una carrera. Uno tiene que investigar, investigar. Y bueno, y a esta edad, pues que todo se olvida, pero me toca investigar el Ay, doble. espérame. Ah, Se acabó la memoria. No sé cuánto. no, ahorita, porque ya he mirado. ¿Y ahora desde dónde estaremos? Investigar, investigar. No, pues yo te voy a hablar de eso. Y ya. ¿Ya? Se nos cortó la grabación, no sabemos desde dónde Estamos quedamos, en pero investigar, investigar. esperamos que sí, pues vuelve a Bueno, que a retomarlo uno le desde... toca, digamos que hay personas que pues que Dios de una vez las convierte y las transforma y qué bendito es.
Pero uno le toca investigar. Yo digo que Dios trata a uno, cada uno como es. Entonces hay cierta altivez en esos procesos que uno tiene, que no, que yo puedo, que yo sé, que yo lo voy a hacer y le cuesta a uno trabajo. Entonces, esa ha sido la lucha. La gente dice, no, pero es que si Dios quiere, pero no se esfuerzan. Eso es como una carrera. Hay que esforzarse. Si yo no puedo esperar que nadie me ame sin que me conozca, mejor dicho, que la gente me ame porque sí. O lo mismo de Dios. Dios sí lo vamos a amar solo por el solo hecho de estar viviendo. Pero bueno, ese entendimiento no es fácil para todo el mundo, aunque a nosotros nos parezca obvio ciertas cosas, Ujú. obvio en ciertas actitudes, obvio ciertos dichos, obvio, como decía una amiga muy lejana, que todo le parecía obvio y a mí no me parecía obvio, me molestaba bastante. Entonces, entonces hay que trabajarlo. Yo, Hay que trabajarlo porque es que no podemos entender que si el fumar te gusta te da paz y te da, pero ¿qué hay detrás del fondo de eso? ¿Qué hay en el fondo de eso? Te daña los pulmones, te daña la circulación, entonces tenemos que ser inteligentes. Porque no vemos de verdad, no nos sentamos es que como a pensar es un que ratico. estás tocando dos puntos que son muy interesantes. El primero, ese digamos, el ejemplo de fumar, o digamos lo del pecado en general. Y es que, digamos, la paga del pecado es la muerte, pero entonces mucha gente lo toma como la muerte porque nos vamos a ir al infierno, pero es físicamente hay unas consecuencias, almáticamente hay unas consecuencias, y la mayoría de gente no mira esas consecuencias. Digamos, a mí una de las cosas que me ha enseñado a ser obediente, mi mamá dice que yo soy muy terca y muy necia, pero yo no soy desobediente. Si ella me dice no salga, yo no salgo. Porque digo, si salgo me va a atropellar un carro. O sea, es como, porque ya me ha pasado, porque yo creo que me pasaron así tres cosas muy específicas desde mi niñez. Claro, no era porque mi mamá tuviera lengua de bruja, que ya ese es otro tema. Es otro tema que tenemos que tocar. No pero no es porque ya lo dijera, entonces ya me iba a pasar, sino es porque hay una consecuencia de la desobediencia y uno tiene que ver a Dios como un papá. Obviamente si mi mamá me está diciendo que no haga algo, no es porque hoy dijo, ay, yo no voy a dejar que Camila haga algo, no, obviamente es porque ella ve consecuencias que yo no veo y así mismo las ve Dios y eso es lo que pasa con el pecado y nos cuesta mucho aceptarlo y nos cuesta aceptarlo y nos cuesta mucho someternos y obedecer justamente porque no tenemos esa lógica de que nuestras acciones tienen una consecuencia y que lo que se llama pecado es porque hay una consecuencia negativa. Sí, no es el hecho de fumar, porque si hubiera algo sobre la naturaleza que pudiéramos ingerir, digamos, fumar, que nos causa, pudiéramos fumar la manzanilla y no entrar y no hiciera daño en los pulmones el humo de la manzanilla y no nos afectara la cabeza, yo creo que fumaríamos manzanilla. No es el acto en sí, sino la Trae. consecuencia del acto, las situaciones. Entonces hay que eso, y no que, Y lo otro que estabas hablando es cuando hay personas que cambian enseguida y hemos visto muchos casos así de personas que yo conocí a alguien que era ebrio y fumaba de todo y bueno, y me contó así, yo un día ebrio y drogado entré a una iglesia católica y dije, ay Dios, háblame, y en ese momento esa persona tuvo un encuentro sobrenatural con Dios y dejó todo, o sea, ya no tenía necesidad de nada de eso, y hay momentos así, pero hay momentos en donde hay una lucha constante y en donde es más difícil. Pero yo creo, y lo que decía mi mamá de la altivez, creo que tiene mucho que ver, y también con, justamente por esa altivez, yo creo que muchas veces Dios nos muestra que, como esa dependencia, o sea, necesitamos mantenernos dependiendo de Él. Y eso me recuerda a Pablo cuando él dice como que le pedía al Señor tres veces quita de mí este aguijón. Y, y dice, el Señor me respondió, bástate de mi gracia. Y muchas veces es así, queremos que Dios nos quite las cosas ya, pero muchas veces yo me he preguntado, si Dios arreglara esta situación inmediatamente, yo me mantendría. sí, es como yo seguiría dependiendo de él o mi autodependencia me ganaría, sí, o sea, y creo que eso pasa muchas veces también. Pero bueno, vamos a un poquito más adelante en la Sí. historia, porque Bueno, ella habló de que tú mencionaste algo así como de que no hubieron cosas como de muerte. O sí, como que Dios te enseñaba a través de diferentes situaciones. Pero hay una historia con un accidente de por medio.
Yo digo que, bueno, cuando empecé en las cosas de Dios, yo seguía haciendo, pues no lo que me diera la gana, pero lo que podía hacer que se me diera la gana. Porque tampoco tenía todo para hacer lo que me diera la gana, así de sencillo. Entonces, traté de corregirme, el cargo de conciencia, más no no tenía cambio, era la pesadez del Eso es momento. otra cosa, la gente prefiere el remordimiento de conciencia, o sea, sentir remordimiento de conciencia Y no, constantemente, sentir culpa constantemente, que corregir, sí. que cambiar. Entonces, y yo sabía que lo tenía que hacer y lo buscaba, pero no me duraba mucho, porque la verdad, soy una persona esforzada, sí, soy una persona esforzada, pero no soy tan insistente. Entonces, son las personas que si no me funcionó así, busco mil directrices para mirar a ver qué me funciona. En ese momento buscaba pues, todo lo que me tranquilizara. Bueno, no estamos hablando de drogas ni nada de eso, ¿no? Ni alcoholismo, gracias a Dios, nunca caí tampoco en el alcoholismo ni nada de eso. Bueno, sí tomé, pero no era alcohólico. Entonces sí fumé, pero no era tampoco. Bueno, el hecho es que, entonces el hecho, ¿en qué momento empecé a cambiar? Bueno, tristemente puedo decir y confesar que no mucho tiempo, hace muy poco tiempo empecé a direccionar mi vida. No quiere decir que todo lo haya hecho perfecto o que me haya quitado muchos pecados de encima. Pero sí, de estos 13 años, yo creo que unos 4 o 5, todavía con errores, con muchos errores y todavía con errores en ese momento, eh, de raíz, de raíz empecé a escuchar, perdón, de raíz empecé a cambiar porque empecé a escuchar la palabra de Dios. No soy una persona de grabar, de grabar, de grabar. Aprendo viendo, aprendo realizando, obrando en las cosas. Entonces me puse en el propósito de aplicar eso en mi vida, de aplicarlo de verdad. No siendo cristianos de que todo el mundo es lindo, todo el mundo no sé qué, me la llevo bien con todo el mundo, no sé qué. Empecé a ver, si Dios le dice a uno, obedézcame. Pues entonces, ¿qué es lo que quiere que lo obedezcamos? Empecé, eso sí, ¿qué es lo que quiere? A ver, ¿qué es lo que quiere? O sea, así como me hablo yo, es que yo me hablo a sí misma, ¿qué es lo que quiere Natalia? A ver, ¿qué es lo que quiere? Yo ¿Qué le también, yo pasa a también me hago Natalia? mucho esa pregunta Si yo le porque digo, muchas veces uno se queja de todo. sí, Pero bueno, o sea, pero ¿qué es lo que quiero? O sea, porque sí. realmente está uno apuntando a todos lados así como al azar y es Y como, no, y no. sí les puedo decir que yo no hago nada que no me guste. Es más, me acomodo a muchas cosas que no debería acomodarme. Entonces, ese es un punto de vista tampoco que no es muy bueno, no es muy lúdico. Entonces le dije, bueno, Natalie, a ver, ¿qué es lo que le pasa a usted? Primero le dije, ¿qué le pasa, Natalie? ¿Qué es lo que no entiende? ¿Tiene algún problema? ¿Algo está desconectado? ¿Qué es lo que le pasa para que no lo asimile? Claro, porque ya tenías la conciencia Porque ya tenía de mi que hay un conciencia Dios y que estoy entrenada, y sí de que estoy hay que entrenada. responder a ese Dios. Y tenía que hacer este Dios. Primero porque obedecer para que pues no me pasaran tantas cosas. Obedecer. Cuando vi que obedecí como que seguía igual, entonces dije, bueno, la cuestión es obedecer. Es que obedecer por obedecer. Mucho obedecer sí lo voy a seguir haciendo porque hace parte del contrato, dije yo. Hace parte del contrato que tengo con él, de demostrarle mi amor, de demostrarle mi disposición. Entonces voy a obedecer porque eso no me va a llevar a nada mal. Segundo, si él no me da respuestas de nada y él está aquí, nos crió, nos mandé. Entonces, no es que nos dé respuestas, ¿será que yo no me las merezco? Yo no soy nadie, yo no ante Dios, yo soy... Entonces dije, no, pues si ya Entonces empieza uno a mirar cuando Dios dio a su Hijo por amor a nosotros, cuando Dios nos dio la gracia, cuando Dios... Todos esos versículos que uno sabe, repite, pero entonces cuando dije, no, pero entonces yo tengo que buscar a Dios. Yo no voy a buscar a mi papá por plata solamente, sino que yo tengo que acercarme a mi papá de verdad si quiero sentirme bien. Si lo quiero de verdad, pues tengo, y si no, digamos, si hay alguna limitación mía, que yo, digamos, espiritual, que no me deja acercarme a él, que pues pedirle ayuda a él mismo, Señor. Quita esa barrera y permíteme acercarme a ti y verte como eres.
Entonces empecé con hacer oraciones así, Señor, ayúdame, mira, estoy fallando en esto, en esto, en esto. Pero eso cuando ahí todavía no habías llegado al cristianismo como tal. Ah, sí, yo me bauticé. Yo me bauticé en el Es que 2002. por eso viene lo del Es que yo accidente. tengo muchas cosas. Por eso viene lo del Ay, accidente. perdón. Porque hubo un Bueno, me momento en enfoco, me donde, enfoco. hubo un momento en donde, o sea, como que hubo, obviamente, todos tenemos un Bueno, momento específico en donde después pasa algo. hablamos del otro tema, retrocedamos. Hubo momentos donde siempre hay un momento en donde pasa algo específico. Así el cambio no sea inmediato, digamos, este proceso del que ella está hablando ya era cristiana y eso pasa mucho también. Y más porque tampoco era que fuera una persona enloquecida haciendo No, todo lo malo. Entonces, no. cuando la transición no es tan notoria, pues también a veces es más largo Mire, entre mi sinvergüencería tenía algo en la cabeza. No hacerle daño a nadie. Yo me portaba mal y todo el cuento, llamémoslo portar mal, bueno. Y en todo el cuento, pero yo no quería lastimar a nadie, yo no quería lastimar a mis hijos, yo no quería. Entonces siempre Había un tuve eso. límite. Sí, es lo que hablamos de los límites. Bueno, ¿cómo llegué yo a la iglesia en sí? Bueno, tú tenías una relación y esa relación terminó. En medio de esa relación, yo empecé a buscar a Dios. Tu accidente fue... Después, Ok, pero tú empezó, ella empezó, o en sea, un, Dios en un empezó a lapso, preparar el camino. en un lapso que tuve con él, fue que me pasó. Bueno, yo tenía mi pareja y nos separamos, eso me dio durísimo. Yo creo que en la vida a mí me dolió tanto que el corazón físico duele, sí. Yo no, esa es la mejor dieta que tiene uno en la vida, porque eso se pone uno super light, porque eso no le entra ni agua por la boca. La gente dice, ay, uno, ¿por qué muere de amor? Dios me ha tratado a mí, todas las cosas que yo vivo con Dios han sido tan buenas, tan profundas, que me ha servido no para, digamos, entregarme al dolor, sino que han servido para poder Moldear entender, moldear y entender a otras personas, porque es que a la gente le cuesta entender que uno sí puede sufrir por amor. Uy, no, eso no son incapacidades ni nada, ni nada. Bueno, pueden ser vacíos espirituales, pero en ese Sí, momento, claro. pues, en necesidades, no sé, o soledad, bueno, mil cosas. Pues sí, es que, bueno, primero no nacimos para estar solos. Exactamente, yo no se hizo en pareja, bueno, muchos Y pues conceptos. sin Dios de por medio, obviamente uno toma decisiones o hace las cosas a su manera, y ahí es donde volvemos a lo mismo de que veníamos hablando, y es de cuando uno hace las cosas a su manera. En un lapso, ahí había otras cosas involucradas, como el lado oscuro de Natalie, el lado del esoterismo y otras cosas que más adelante nos vamos a tocar paso a paso, porque eso fue un camino también largo, que Dios, gracias a Dios, solté de la noche a la mañana y dije nomás, y hasta ahí llegó. Eso fue una cuestión que siempre estuvo ahí, pero fue haber dicho no. No tuve que luchar con eso, porque hay gente que sigue en eso, en eso, en eso. Bueno, termino con él, entro en crisis, mis niños chiquitos, yo enferma. Bueno, chiquito. Bueno, chiquitos no, pero estaban pequeños, 7 años. No, cuando. No. No, no, porque yo me bauticé a los 14 años. O sea, yo ya tenía Es que eso duró como 12 6 años. Pero estás hablando de cuando terminaste esa relación. Ah, bueno, no, perdón. Ella terminó esa relación cuando yo Bueno, tenía esa como es parte de la 11, mala 12 años. esa es la parte de la mala memoria. Yo tenía como 11, 12 años más o menos. Eso ha contribuido, la mala memoria 13. ha contribuido a que no lleguen a mí cosas que no. O sea, le sirve no recordar. Me sirve no recordar. Bueno, entonces acaba esa relación, yo entro en crisis y yo tengo la iglesia al frente. Esa es otra cosa que hay que contar también, cómo llegamos a esa casa, hacer un retroceso, hacer un capítulo completo en la otra casa. Llegamos a esa casa casi que frente a la iglesia. Nosotros, mi hermano y yo estudiábamos en un colegio cristiano. Eso también hay que contarlo porque llegaron allá. Terminamos en un colegio cristiano por cosas. Terminaron en un colegio cristiano frente a la iglesia. Ajá. Y pues estábamos rodeados de cristianos, básicamente. Estamos rodeados de cristianos. Bueno, llegamos a esa casa porque Dios los quiso y les puso. Yo le puse un altar a la Virgen en una casa muy hermosa, en el rincón de mi casa, la Virgen grandísima. Y aún así, bueno. Pero no fue en esa casa. Ay, Eso fue en la otra casa. bueno, pero eso fue, el lapso de la caída del pie fue en esa casa. Bueno, después hacemos otra historia. Ay, Dios mío.
Cuenta cómo te caíste. Mi vida ha sido una aventura con Dios. Y yo me acuerdo y me da risa y le digo, ay Dios mío, bueno, gracias, porque pues como a mí me toca, a mí para aprender, vuelvo y les digo, me toca vivir las cosas, pues he aprendido así. En un día de esos, un día a mí me dijeron, yo hacía cosas como rituales, llamémoslo así. Entonces me dijeron que si yo repetía el Padre Nuestro 3 veces antes de acostarme, Dios me iba a revelar eh, los, los números de la lotería. Hay que hacerlo esta noche. No, si yo vi números desde antes, esa es la más puntual porque fue la que me llevó, fue el inicio de esta carrera, porque después les cuento todo lo que me pasó con lo anterior. Bueno, ese día yo me levanto, trabajaba en una empresa de multinivel con una gran amiga que pues en el momento ya no está, y no es burlándome que hice eso, de verdad, en el momento ya no está, una gran amiga que quise. Ella fue por mí ese día y yo, es que hasta síntomas me daban cuando habían cosas así. Amanecí pesada, con dolor de cuerpo y eso, pero con el número de la lotería. No con la serie que llaman, creo que es el número de una serie. El hecho es que yo vi todo el número y vi 4 últimos. Entonces yo decía, ¿cuál pego? Este acá y dejo el último de la serie. Bueno, el hecho es que yo me levanté y salí con mi amiga y le dije yo, entonces llegamos a la reunión y no había llegado nadie, siempre he sido muy puntual, llegó antes. Entonces, con todo y dolor y todo eso, arreglé a mi amiga, la vestimos, nos fuimos para la reunión. Llegando allí, vimos que no había nadie, entonces dije, vámonos al Éxito, a las Naciones Éxito en Cúcuta, en la Quinta. Ella me dijo, yo no me hago, llegamos en el carrito de ella y dijo, yo no me hago en la esquina, yo me hago aquí, yo la espero. Yo iba al Éxito a pagar mi cuota y a jugar la lotería, ya con mis números. Éxito es un supermercado. El supermercado Esto se va Éxito. a internacionalizar. Pero bueno, supermercados Éxito. No iba entaconada ni nada, iba con los zapatos demasiado planos, con tirita y todo. Bajo, normal, un andén alto, si era alto. Bajo, toco el piso y no aterricé. De hecho, no aterricé con los 2 pies. No puedo decir que salté, no puedo decir que los tacones, no puedo decir que me resbalé, no puedo decir nada. Eso sí, tenía un vestido bastante bomboso, pomposo, lleno de queso, y eso se levantó todo, yo caí. Así como una sirenita, como una sirenita, no, como una campanita. Así. Caí. Cuando me fue a levantar, oh sorpresa, mi celular salió por allá, la cuota de la tarjeta salió por allá, y yo caí. En la mitad de la carretera, en una carretera de 4 esquinas, me echó en la punta de una calle cruzada. Me voy a levantar y un pie lo tenía literal de medio lado. Así, ¡fui! Y el otro tronchado. Fracturado. ¿Fractura? No, tronchado. Uno roto, el del medio lado estaba roto y el otro tronchado. Es que ¿Cómo no sé si llaman? tronchado es una palabra Bueno, yo no internacional. sé, luxado. Lastimado. O sea, Los como que el músculos, músculo. Ajá. eso, ¿cómo se llama eso? Creo que he estudiado un poquito eso. Entonces, nada, así que los pies no podía. Entonces me iban a parar y esta señora también vino en un proceso de adelgazamiento. En ese entonces pesaba una cantidad de kilos. Entonces nadie me podía alzar. Nadie me podía alzar y eso, y los carros pararon. Me acercaron el celular, me acercaron la plata, nada se me perdió. Entonces mi amiga, alguien gritaba ella me preguntaba que si yo iba sola, y yo, no, un carrito blanco, aquí para arriba, aquí arriba, entre todo eso. Entonces la gente gritaba allá para arriba, ella apareció ahí, pero era un carro demasiado angosto atrás, yo no cabía con mis 2 piernas, no sabían cómo acomodármelas, cómo cogérmelas, cómo nada. Entre esas apareció una camioneta blanca que era de la iglesia donde nosotros asistíamos, al frente de mi casa. Ella era una señora, no le vi la cara. No, pero en ese momento no asistíamos a la iglesia. No, yo ya estaba dando porque es que no asistíamos a la iglesia. No Yo había, asistíamos. yo Estábamos había en ido a el, la iglesia, estaban estábamos en el estudiando. colegio y conocíamos la iglesia y Yo había conocíamos salido a la gente de la espantada 2 iglesia, veces de la iglesia porque justamente fui a culto de liberación y culto entonces empezaron con, yo no vuelvo por esta vaina. Así, yo empecé, bueno.
el hecho es sí, no. Yo creía en Dios y eso, No pero íbamos a la iglesia. no íbamos a la iglesia. Bueno, Íbamos el a la hecho. iglesia católica. Entonces, íbamos a la iglesia católica, pero no a la cristiana. Pasó una señora de la iglesia del barrio. No sé de dónde, eso sí es una cuestión que a mí siempre, siempre no se me, no he borrado. Eh, la señora paró, abrió el platón en una camioneta blanca. La señora abrió el platón y aparecieron dos señores. Entre la multitud aparecieron dos ancianos, eran ancianos, pero no eran ancianos así de lucho ni nada, eran bien formados. Y eran blancos, canojos y de ojos azules. Yo no sé, yo siempre he tenido la idea de que eso fue ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque me levantaron como si yo fuera una pluma. Uno se montó en la tapa del platón y el otro me cogió los pies. Ellos me levantaron y me acomodaron y me llevaron a la EPS que yo tenía en ese momento. Al hospital. Al hospital, por urgencias. Ajá. Por urgencias, me llamaban al centro de salud donde yo iba, mejor dicho, por urgencias. Y me sostuvieron de tal manera que a mí no me hicieron doler nada ni nada. Mejor dicho, yo iba entre el dolor, no veía, estaba mareada supremamente, me dieron ganas de trasbocar, de vomitar, por lo mismo. Cuando llegamos allí, uno de ellos sacó una camilla, me montaron y adiós, nunca más los volví a ver. Pues a las ideas que uno tiene y a las estos, yo pienso que son dos enviados de Dios. Yo los llamo ángeles porque eran canosos, 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 de ojos azules y fortachones. Entonces, bueno, Dios, sea como sea, Dios puso esas dos personas en mi camino y llegué a la clínica. Allá llegué a la clínica. Bueno, ya llevamos casi una hora. Bueno, no sé. Entonces, bueno, o sea, contemos qué pasó ahí. Mi mamá estuvo como, ¿cuántos meses? Hubo cirugía, me tocó no bajar del segundo para subir las escaleras de mi Claro, casa. no, No no podía caminar. Entonces, duré unos meses arriba. No, yo no, duré incapacitada como 8 meses. Pero arriba en el segundo piso, como un mes. No puedo bajar, pero yo me di las mañas después de bajarme al primer piso, sentada, lo que sea. Y empezó el deseo de ir a la iglesia. Me busqué una silla de ruedas. pero ahí, Mm, ahí pasó algo y es que sí, sí, sí. una persona de la iglesia Yo no sabía, eso era... lo supe más adelante. Empecé a ir a la iglesia. Empecé a ir a la iglesia, eso yo me divertí en esa silla por toda la calle. Me ponían al frente. Bueno, después sí cuento todo lo que Dios se manifestó. Pero entonces, en medio de ese proceso, Dios puso muchas personas. Muchas, muchas personas. Eso lo contamos después con tiempo. Eh, Fue tan maravillosa que de la misma iglesia hubieron personas de mi cuadra que no sabían, no me conocían, no sabían nada de mi proceso. Aparte de todo, pues económicamente yo también había perdido un almacén, un supermercado, un mini mercado que tenía, un poco de cosas. Teníamos una tienda en la casa. Teníamos una tienda en la casa y no la comimos porque no teníamos plata, comíamos todo lo que había en la tienda. Con eso vivimos, comimos hasta chitos y de todo. Pero yo, digamos, yo digo que todo ese tiempo, yo veo las cosas es la actitud. Sí, claro. Yo digo que una parte de mí siempre ha sido muy agradecida. Mm. Entonces, el solo hecho de tener, con lo menos, de darle chitos a usted, yo puedo dormir en paz, aunque sabía que no era la comida indicada, que no era nada, pero bueno. Después les contaré, sí, había una señora en la iglesia que oró por mí, me mandó unas personas, que después les contaré. Y bueno, ahí empezó el camino, yo empecé a dar pasos y Dios me sorprendió porque mi inicio fue fuerte. Entonces ahí está la cosa que siempre decimos, y es que mi mamá necesitó que le quebraran los pies A mí me pregunta cómo para llegó a llegar Cristo. a los pies de Cristo, A mí me literalmente. dicen cómo llegó a Cristo y yo con los pies quebrados, literalmente con los pies quebrados. Pero, Entonces, y pues... bueno, y la lotería. Ah, sí cayó ese número. En la lotería llegó una amiga y yo, ay, todo el día en el hospital en la noche, vaya, vaya, que van a cerrar, que mire, que no sé qué, que... Le dije yo, mire, grábeselo. No encontramos con qué anotar porque pues ya era ya. Entonces yo le dije, no me va a cambiar, este número es de último. Y a bestias, mentiras. Ella llegó y jugó el número y me cambió el número final. Cayó la lotería como si me la había indicado en mis sueños. Entonces, ahí donde dice con el tiempo, Dios mío, cómo se manifiestan las cosas que uno
Yo estaba terriblemente conflictuada económicamente, sentimentalmente, físicamente y necesitaba la platica, pero no era para mí y Y no es era que para tal vez servicio. si hubiera pasado, digamos, ¿en dónde estaríamos ahorita? O sea, y esas son las preguntas que uno se hace, porque, listo, puede que hubiera mejorado la situación económica, obviamente, puede que ya nos hubiéramos gastado la plata, porque no sé, o sea, Sí, sí. pero pues bueno, yo creo que Dios tiene un propósito y como de lugar Él lo va a cumplir y de alguna otra forma nos hubiera buscado, pero yo creo que muchas veces justamente Hubiera por sido eso más uno da más difícil o más largo el vueltas. camino, sí. Sí, como el pueblo de Israel, que yo siempre hablo de eso porque es como que, pues porque no tenían un corazón preparado, daban y daban vueltas en lo mismo, entonces, quién sabe. Pero mire tan bonito que es Dios, a pesar de todo eso, que ahí en esa casa se pasaron historias e historias, eh, estoy convencida, yo nunca renegué porque no me hubiera llegado, yo nunca Mm, sentí la tristeza, nunca mm. sentí la desilusión, nunca, en ese sentido de la plata, nunca, yo digo que Dios me dio esa paz que yo hubiera sido, digamos, hubiera sido en otro momento, o no sé, o hubiera empezado a renegar. Pero Mm. yo no renegué. Me veo más bien como miedito de saber, uy, eso fue Dios. Eso fue Dios, Dios mío, ¿yo qué estaba haciendo? Eso sí lo entendí. Yo creo que pues es lo que uno muchas veces dice, que uno mira hacia atrás y ve como los procesos de Dios. Y después de eso, muchas más cosas han pasado. Ay, no, ya antes de eso, vamos a hacer varios, digamos, varias cosas, vamos a reseñar más la palabra porque en ese tiempo mucha palabra llegó. Ujú. Mucha palabra llegó, muchos versículos de Dios, donde Mucha unos, confirmación de nos parte de hubo Dios, hay muchas cosas. confirmación, no, y eso que estamos dando los primeros pasitos, Ujú. pero la manifestación de Dios fue hasta de frente. Entonces, ah, bueno, eso es un poco el testimonio de mi mamá. Como decía, como queremos generar estos espacios, porque sé que hay muchas personas que se pueden sentir identificadas, sé que hay muchas personas que, eh, no sé, toman este tiempo tal vez para reflexionar algunas cosas, para pensar. Nuestra idea no es decir como nosotros no sabemos todas las respuestas, o porque también estamos en un proceso de crecimiento, de maduración, pero queremos generar este espacio para edificar vidas. Tenemos el deseo y el anhelo de en algún punto poder conectar más con las personas, de poder orar más por las personas, de poder servir de alguna u otra forma. Pero esto es un poquito de lo que hemos caminado. Bueno, esto es más la historia de mi mamá, pero pues yo he sido testigo de la mayoría de cosas, obviamente no de cuando era chiquita, pero sí he sido testigo de la mayoría de cosas y es como Dios se ha movido en medio de todo eso y cómo se sigue moviendo, porque si yo miro a ese momento y miro acá, pues veo, o sea, el cómo Dios ha puesto progresivamente ese deseo en nosotros de servirle. En ese momento, listo, conocimos a Dios. Qué rico, porque eso es como lo primero que le Mm, pasa a uno, literalmente el primer amor es como, ay Dios, pero hoy, como casi 10 años después, 12, sí. es como, a pesar de todo, no solo nos hemos mantenido, sino que ahora nosotros decimos como, o sea, no hay un propósito mayor que servirle a Dios. Sí. Entonces es como, vemos como todas las cosas se han encaminado a eso, a Y hay entender. puntos, hay unos puntos, hay varios puntos, pero digamos unos puntos fuertes a resaltar es que Dios sí lo busca a uno, Mm, Él nos busca a uno. A pesar de nuestros errores, Él insiste en uno. ujú. Eh, no tenemos que ser especiales ni extraordinarios, ni tener cualidades ni virtudes. Dios utiliza a todo el mundo. Él mucho necesita, lo utiliza para el bien. Ujú. Y le va a cambiar, si uno le da cabida en su corazón, él se va fortaleciendo y le va a uno direccionando. Es el entender también que muchas de las cosas que uno vive son para testimonio para la vida de otros. Y como decía mi mamá, poder ponerse en los zapatos de los otros. Entonces ¿Sí? nosotros no vemos las cosas que nos pasan. Claramente hay situaciones que uno dice, ay, pero ¿hasta cuándo, no? Sí. Pe- pero es como, No, las cosas no se viven por vivir. ajá, De las cosas hay que tomar las cosas para bien. sobre todo si uno está en obediencia, buscando a Dios, o sea, Exacto. si uno sabe que la vida de uno está en las manos de Dios, pues entendemos que como dice su palabra, para los hijos de Dios todas las cosas obran para bien. Ya se paró.
Pues bueno, voy a cerrarle ya. Ya. Bueno, hablamos mucho. Hablamos mucho y se ha cortado eso 2 veces. Entonces vamos a cerrar. Ya la cámara nos dijo que ya, que ya, que ya. Pero bueno, esto fue, al fin no sé cómo se llama, si se llama Conversaciones con Mamá, Tardes con Café. Hay tardes con café. El café no va a faltar. Bueno, Tardes con Café. Esto es Con la cosas de bendición de Dios. cristianos. Dejen sus comentarios, qué piensan, sus testimonios. Queremos escuchar a las mamás, queremos escuchar a los hijos, queremos saber de qué les gustaría que hablemos en Sí. futuros temas. Y saber que esto es futuros real. videos. Eso no es nada que te va a decir algo así. Ajá. O que está con diálogo ni nada. Antes, mejor dicho, no sé cómo No hablamos. podríamos aprendernos y yo. Hablamos mucho y no podemos guiarnos. Eh, Entonces ya. Pero bueno, gracias. Espero que se suscriban a mi canal, que me dejen sus comentarios, que compartan esto. Como he mencionado en otros videos que tal vez no saben, en este momento yo soy misionera a tiempo completo. Como familia también queremos servir. Y que se suscriban a mi canal nos apoya mucho también en ese aspecto. Y gracias. Bueno, buena tarde.